Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 7 de marzo de 2025 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. ¿A usted le sobran 220,326 pesos? Si es así, entonces quizá pueda regalárselos a una persona candidata para juez, magistrado o ministro, porque eso es lo máximo que se podrá gastar esa persona candidata en su campaña para un cargo público en el Poder Judicial. Por supuesto, dado que no existe formalmente financiamiento público ni privado para la contienda electoral de jueces, el INE estableció que este es el máximo que se podrá gastar. Obviamente hay personas que tienen un salario, por ejemplo, de ministra, que están en campaña y 220,000 pesos no pinta tanto como para una persona que aspira a juez de distrito y no tiene un empleo establecido en el sector público. Pero en fin, son los variopintos de esta locura llamada reforma al Poder Judicial para votar a jueces, magistrados y ministros. Si usted ha escuchado que los votos ciudadanos que se emitan el próximo 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros no serán contados por ciudadanos, usted ha escuchado bien. Claro, el INE salió a atajar diciendo que técnicamente sí, porque esos votos se contarán en los consejos distritales. Lo cierto es que el voto que usted emite el 1 de junio no se contará en la casilla electoral como siempre ha sucedido por sus vecinos. Esos votos se trasladarán al Consejo Distrital, donde después de varios días se llegará al resultado de la votación. Algo que rompe definitivamente un principio de certeza ciudadana en una materia que a este país le ha costado sangre, sudor y fuego. Y continuando con el proceso de desaparición del INAI, lo cual degrada su derecho y disfrute a la transparencia de la información pública y a la información, el gobierno de México envió a la Cámara de Diputados sus iniciativas de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, así como la reforma al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de las facultades que eventualmente, en algún grado, sustituirán al INAI. Veremos si el Congreso de la Unión acepta un parlamento abierto o solo realiza una simulación para fingir que está protegiendo su derecho humano al acceso a la información y a la transparencia. Y en un ejemplo más de lo que es reformar la Constitución en tiempos de la posverdad, el Senado mexicano reformó la Constitución para establecer en ella la conservación y protección del maíz nativo, garantizando con esto, según el Senado, un México libre de maíz transgénico. Dicho de otra manera, el Senado continúa metiendo a la Constitución cualquier idea que se le ocurra, sin ningún reparo de si eso va a poder ser traducido o no en políticas públicas o garantías que permitan disfrutar los derechos. La Constitución no es el lugar para experimentar a partir de discursos de posverdad, pero el Senado parece que tiene otros datos. Esta semana, la Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios entre tribunales respecto de quién podía impugnar un cobro indebido en el servicio de suministro de energía eléctrica. Dicho de otra manera, había tribunales que decían que la persona que firmó el contrato con la Comisión Federal de Electricidad era la única que podía impugnar un cobro indebido, incluso cuando esa persona ya no vivía en ese domicilio. El otro criterio decía que la persona dueña del inmueble y beneficiaria final del servicio era quien podía impugnar un cobro indebido aunque no hubiese firmado el contrato con CFE. El resultado de esta resolución de la Suprema Corte es que impera el segundo criterio. El dueño o dueña del inmueble es quien puede impugnar ese cobro indebido de la Comisión Federal de Electricidad
porque al final del día es quien será perjudicada por ese cobro indebido, aunque no hubiese firmado el contrato de suministro con CFE. Muy bien por la Suprema Corte y esta resolución de contradicciones. Esta semana, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el COPRED capitalino se manifestaron ante lo que puede ser una censura a la libertad de expresión en el ambiente artístico. Se refieren a la suspensión de la exposición La Avenida del Señor de Fabián Chávez en la antigua Academia de San Carlos. Esa exposición generó molestia en un sector de la población y aparentemente como respuesta a ello, la Academia de San Carlos suspendió esa exposición. De ser cierto esto, la Secretaría de Cultura y el COPRED tienen razón. La libertad de expresión es un valor fundamental en una república y el ambiente artístico también debe de ser tolerante a exposiciones que no son del agrado de todos. Ojalá que la Secretaría de Cultura y el COPRED también puedan defender la libertad de expresión cuando se trate de cuestiones políticas que no sean del agrado del sector al que pertenecen estas dependencias del gobierno capitalino. La libertad de expresión es nuestra mejor defensa en contra del autoritarismo. Siempre. ¿Quiere usted formar parte del Servicio Exterior Mexicano? ¿Convertirse quizá en cónsul o embajador? ¿Viajar por el mundo y representar los intereses de su país? Entonces, hay una buena noticia para usted. Esta semana se publicó la convocatoria para ingresar al concurso de la rama diplomática consular del Servicio Exterior Mexicano. Las inscripciones cierran el viernes 21 de marzo. Lo invito a que pueda consultar la publicación del Diario Oficial de la Federación para saber los requisitos. Sin lugar a dudas, el Servicio Exterior Mexicano todavía es uno de los baluartes de profesionalismo de nuestro país, y que usted pueda pertenecer a él, sin lugar a dudas, será una gran experiencia y mutuamente benéfico para usted y para nuestro país. ¿Está usted embarazada y le gustaría contar con los servicios de una partera durante la labor de parto? Bueno, pues entonces le tengo una buena noticia, porque esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana que reconoce a la partería en la atención integral materna y neonatal. Sin lugar a dudas, un paso hacia adelante en la mejor atención y cuidado de las personas embarazadas y los recién nacidos. ¿A usted le parece acertado experimentar con el derecho desde una lógica de posverdad? Si es así, esta noticia le va a encantar. El Senado determinó que para reducir los costos operativos y garantizar que los ingresos de Pemex sean suficientes para cubrir sus necesidades de inversión y expansión, modificó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Pero también, al modificar esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, estableció el derecho petrolero para el bienestar. ¿Sí? Así, el derecho petrolero para el bienestar. Sin lugar a dudas, una jugada brillante del Senado para mejorar la realidad a través de la posverdad. Esta semana hubo un gran cambio de estafeta. La presidenta saliente de la Fundación Barra Mexicana, Dolores Aguinaco, quien hizo un trabajo excepcional al frente de esta fundación, terminó su ciclo y comienza el de Ilan Katz como presidente de esta fundación. Sin lugar a dudas, el nuevo presidente tiene la experiencia y los conocimientos para continuar con el trabajo de ayuda pro bono de esta Fundación Barra Mexicana. Le deseamos desde aquí el mejor de los éxitos a Ilan Katz y a su consejo directivo. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.